Lunes 24 de abril, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por los titulares de los periódicos que se publican en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. El lunes hay temas, cada uno por un sitio, pero es verdad que hay varios temas recurrentes, básicamente el fútbol, ayer fue un día de fútbol, y también el balance inicial de la cata. Eso ha escogido el diario Córdoba, que abre con el titular para la cata de vino. La cata del vino cierra con mayores ventas y unos 25.000 visitantes. Satisfacción, dice, del Consejo Regulador y de las empresas participantes. La foto, que es de Jorge Ropero, de la Liga, para el partido de fútbol de ayer del Córdoba en casa del Rayo Majadahonda, donde, saben, acabó perdiendo. El Córdoba sigue su caída en picado. El equipo blanquiverde ofrece una imagen endeble y aleja sus opciones de playoff. En la foto, Quique Márquez cae ante la entrada de dos jugadores rivales, dice el diario Córdoba. Foto también en la parte alta para la romería de Santo Domingo. Ayer se celebró la primera de las dos grandes citas romeras de la ciudad. Primero Santo Domingo, luego Linares dentro de 15 días, con un balance también muy positivo. Muchas carrozas, muchos caballos, muchos coches de caballos, muchos romeros y un ambiente, una temperatura, en fin, el escenario ideal para una gran romería como la de Scalaceli. Devoción y ambiente de hermandades, dice, en la primera gran romería de Córdoba, en el diario Córdoba. El diario ABC, el tema principal es una entrevista que hacen al líder del partido Vox, Santiago Abascal, y un entrecomillado: no somos el coche escoba del PP, lo que se pacte se cumplirá. Bueno, están ahora, como saben, en fase de pre-campaña y esa es su pretensión. No creo que pudiera decir lo mismo, por ejemplo, de lo que ocurrió en la Junta de Andalucía, donde pactaron muchas cosas y se cumplió muy poquito, o el intento de Córdoba, donde ha habido muchísimas amenazas por parte del grupo municipal de Vox de que hasta aquí hemos llegado, y en está aprobando presupuestos hasta el último día. Pero en fin, tiene su derecho a decirlo y así lo expresan a veces. El titular provincial para el agua en la colada: informes de la Confederación de Guadiana advertían de la mala calidad del agua de la colada en todo 2022. Luego hablamos algo más de este asunto, que es lo único que trae a portada el diario ABC. El diario El Día ha traído a la primera plana el tema del cambio climático. El ayuntamiento, dice, apuesta por peatonalizar zonas turísticas. Bueno, hablamos de ese tema después. No es una apuesta del equipo de gobierno, no es una apuesta del PP, no es una apuesta de Izquierda Unida, es una apuesta, es el plan contra el cambio climático que se aprobó casi por obligación, porque el gobierno central le obligó a todos los ayuntamientos a tener su plan municipal, pero evidentemente no hay ni una sola medida negro sobre blanco puesta en marcha, ni peatonalizar zonas turísticas, ni incluso, luego lo comentamos, el tema este de las bajas emisiones, zonas de bajas emisiones. En el caso de Córdoba se ha ampliado con respecto a la que había antes de la actuación municipal. Antes había una zona de tráfico restringido y ahora más vehículos pueden pasar por esa zona, o sea que tampoco parece que esa apuesta sea una apuesta muy firme, como señala el diario El Día. La foto, pues tenemos a Antonio Casas en la foto: sin remedio, titula el diario El Día. Antonio Casas se lamenta tras fallar una clara ocasión, dice el pie de foto. Foto también para la cata que triunfa en la Plaza de Toros. El Consejo Regulador apunta que ha habido un 20% más de facturación. Y foto también en la parte alta para Marta Sanz, la escritora que estuvo ayer en la Feria del Libro, presentando su obra Persianas metálicas bajan de golpe. También dice el diario El Día que Córdoba B, Pontegenil y Ciudad de Lucena buscarán el ascenso a segunda RFEF, también en la parte naranja. Bueno, vamos por el principio, el asunto de la cata. Como vemos en los periódicos, éxito en la cata. Este año solamente cayó un chaparroncete el domingo por la mañana, que no afectó a la cata porque fue antes casi de que abrieran.
Así que, y luego además hay una protección, lógicamente, saben que la cata tenía su cubierta, tenía su toldo, su lona, con lo cual daba igual un poco que lloviera. Ha habido menos público porque no cabía más. Saben que las entradas para el día de la inauguración se agotaron la semana de antes, el jueves, que fue el día grande de los jóvenes, y el viernes también, las noches, se agotaron también en la venta por internet, y bueno, pues ha habido, como siempre, todo a rebosar. Menos público, se habló de 50.000 visitas, ha habido en torno a 25.000, casi la mitad de lo que se proyectaba según las visitas en la Diputación. Aquí ha habido mucho menos espacio, la mitad de grandes por la mitad de visitas. Y sin embargo, ha habido un 20% más de ingresos. Ha habido, es cierto, un incremento en el precio de las entradas del 10 a 12 euros, que ahí ya hay, si no me falla las cuentas, un 20%, con lo cual calculen. Que es un poco lo que ese incremento, pero es verdad que había menos gente, con lo cual quien ha ido, pues ha gastado más. Yo siempre lo dije antes incluso de que lo abriera, me parece que el sitio está muy bien, creo que se ha ganado en calidad frente a la calidad del cliente, que ha gastado más dinero, ha consumido más o mejor durante esta cata, y ha habido menos bulla en cuanto a que había menos personas, porque había menos. Dentro estaba todo lleno, se han visto imágenes, vieron el programa especial que hicimos nosotros aquí en esta casa el día de la inauguración, imágenes que se ven en los periódicos, ha estado siempre a rebosar, sobre todo las sesiones de tarde-noche. Mediodía más flojito hasta que se va ambientando, como suele ser habitual, muchas reuniones, muchos grupos de amigos y mucha alegría, mucho jolgorio, que es un poco de lo que se trata. Es decir, no hacía falta seguir ampliando el espacio. Incluso hubo quien planteó, lo habló de Alfonso Alba, llevarse la cata al Arenal, donde ahí no había limitación alguna de espacio, puedes acotar todo lo que quieras. Pero creo que no debe ser el futuro, ya sabrá la denominación de origen, el marco regulador que pretende, ¿no? Pero creo que el futuro no debe ser ir ganando cada vez más adeptos, como si que esto fuese, y organizar una gran feria del vino, como la feria de la cerveza o como la feria de mayo, ¿no? Sino promocionar el producto entre tanto cordobeses como personas que vengan de fuera, pero con cierta, repito, calidad frente a cantidad. Y no, yo siempre digo que la gente no estorba, pero que cuando monta una feria o una cata con el objetivo de vender cajas y cajas de vino, a lo mejor había que hacer otras promociones y no utilizar espacios públicos o subvenciones públicas para eso. No deja de ser una bebida alcohólica, ¿no? Creo que debe ser otro tipo de objetivos los que tenga la cata. Los vinos jóvenes fresquitos y los finos han sido los productos de estrella, sobre todo los vinos jóvenes fresquitos, que los que son más del gusto de las personas más jóvenes, que son los más fáciles de consumir, frente a vinos de solera, vinos que tienen más cuerpo, que son ya para expertos, para gourmet. Así que el balance por el momento positivo. Supongo que darán más cifras. La Confederación ha dado ese 20%, que es un poco orientativo con un sondeo que habrán hecho, pero las cifras totales yo no las he encontrado, las cifras de venta, que también sería interesante, ¿no? Para este año se calcula eso, entre 25.000 y 30.000 las personas que han pasado por la cata del vino. Esa fue la primera cita del mayo festivo, en abril. La segunda cita también se ha producido en abril, que ha sido la de la romería de Santo Domingo, que es la primera, como decía, de las dos grandes romerías que hay en Córdoba. Las dos romerías, porque esto a lo mejor hay un movimiento de romero, pero en la ciudad de Córdoba, Santo Domingo y Linares. Ayer tocó Santo Domingo, a las 9 de la mañana, 9:30 creo que fue, salieron de la República Argentina, de la avenida de la República Argentina, las carrozas con destino al santuario de Escalaceli, en la sierra. Sabemos una de las más tradicionales rutas que se hacen en Córdoba. El diario Córdoba destaca la devoción y el ambiente festivo. Vemos la salida desde el centro de la ciudad, pasando por delante del Hotel Palace, de las carrozas que ha preparado como cada año las peñas cordobesas. Y este año había una colaboración especial de Doma Vaquera, que ha llevado a que se multipliquen los caballistas y también los coches, los enganches que han subido hasta Escalaceli, la asociación de la Reina del Volante, en fin. Todas las peñas, creo que eran 12 las carrozas que se han instalado, se han adornado este año, que servirán, ya lo saben, tanto para la Batalla de las Flores, que creo que es el domingo que viene, como para la romería de Linares, que es el siguiente domingo. O sea, que al final el trabajo, se retocará, se arreglará si ha habido algún desperfecto, pero el trabajo es el mismo. Todos los periódicos señalan, pues eso, que
que ha sido un día espléndido para irse al campo de Perol, para ir a la ermita, a la misa de romeros, quien quisiera lógicamente, y hubo quien lo hizo el camino en carroza, que lo hizo andando y que lo hizo en caballo, como es habitual. El camino de Santo Domingo es un camino muy fácil de ir en caballo, no tiene demasiada dificultad, y hubo muchísimas personas que hicieron la ruta aprovechando el buen tiempo. Llevamos entre la pandemia y algún mes de abril lluvioso, quizá haya sido de los más apoteósicos de los últimos años esta romería de Santo Domingo. Bueno, pues ahí el reportaje de Cristina Ramírez en el diario Córdoba habla del número de caballistas y de la congregación en torno a la ermita de los Peroles, tan característicos del día de la romería. Bueno, eso también dentro del mayo festivo. Hoy, por cierto, se presenta el concurso de cruces, que ya sé que empieza en abril también, porque empieza el viernes, pero sí que se extiende hasta el mes de mayo con esta ampliación del mayo festivo, que yo insisto en que le llamaría siempre en la primavera festiva. Hoy se celebra en la Junta el Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, con motivo del mayo festivo, y ya hemos dejado atrás dos celebraciones, Santo Domingo y la cata, sin tener ese operativo que las policías ponen en marcha habitualmente para proteger a los cordobeses y a que nos visiten pues durante estos días donde hay mayor contacto social, donde hay mayor presencia en las calles, donde hay también más exposición para que los delincuentes tengan su trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, más cosas. Vamos con los sumarios. El diario Córdoba habla en su sumario de apertura de un estudio que alerta de que una subida de 1,5 grados centígrados, el caudal de Guadalquivir bajaría un 17%. Es un estudio que ha elaborado Pablo Resco, que es ingeniero agrónomo, basándose en datos del CEDEX, que es el centro de... si encuentro el nombre, es un centro de investigación también, ¿no? Es el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Bueno, pues lo que dice Pablo Resco, es que el cambio climático, que ya vemos que es una realidad, tiene efectos no solamente en el calor, sino también, en este caso, en las escorrentías, en el agua que baja hacia el río, en las escorrentías, lo que provocará a su vez que haya un descenso en el caudal del Guadalquivir, en el caso de nuestro río. El estudio no es a nivel local, es un estudio que se ha hecho a nivel mundial incluso. Dice este investigador que en el área mediterránea hay una mayor exposición, porque hay más calor fundamentalmente, con lo cual hay que añadir un plus de perjuicio al cambio climático, en este caso sobre el Guadalquivir. El problema no es que el río esté más bonito o más feo, o sea, que el río, en vez de tener X metros cúbicos por segundo, tenga 17% menos, tendrá un impacto visual importante, lógicamente, pero sobre todo el problema es que ese agua no llegará al riego ni al consumo de la ganadería. Es verdad que el consumo humano, hay muchos embalses y, quitando los problemas que ha habido con la colada, del que hablaremos ahora, pues no suele ser habitual que haya restricciones de agua de boca, de agua de beber. Pero el riego, pues este año solo se van a salvar, lo señala hoy, no sé si lo he leído en Cordópolis, los leñosos. No lo he leído en ABC. Olivar, almendro y cítrico, los únicos que se salvan esta campaña de riego. Se salvan porque si no se riega el olivar y los cítricos, el árbol muere y se pierde. Es verdad que también se muere la planta del cereal, ¿no? Si no se riega, pero es más fácil reponer porque en el mismo año da fruto. Si se pierde un naranjo o se pierde un almendro que tarda X años en que empieza a dar fruto, pues se pierden muchas cosechas. Con lo cual, este riego extraordinario que se está produciendo es fundamentalmente para los leñosos. En el caso del olivar, yo ahí discrepo un poco de la necesidad de regarlo. Hemos hablado también de este tema más de una vez. Se ha pasado el olivar de secano, característico de nuestra tierra, a un olivar intensivo, en seto, de regadío, que requiere mucha agua y que obliga a multiplicar las hectáreas dedicadas al riego, mientras que hasta ahora era un secano que no se regaba. Con menos producción, probablemente con menos rentabilidad, pero mucho más sostenible. En este caso, en cualquier caso, en este momento se están regando, se están dando agua para las plantaciones del leñoso, el resto se da casi por pérdida. Bueno, esto ahora, si la temperatura sigue subiendo, da un ejemplo una ejemplificación
muy pedagógica, Pablo Resco. Dice que cuando nos hablan de que la temperatura va a subir un 5% en una década, es como cuando nos dicen que los precios van a subir un 5% en un año. Hacemos la cuenta, 5%, si lo que cuesta ahora 100 va a costar 105 el año que viene, pues creo que me apaño, creo que apretando un poquito me apaño. Pero esta no es la realidad del campo, o del agua, o del cambio climático. Esos 5 grados, o ese 5% que va a subir la temperatura, no significa que suba cada año medio grado o 20 décimas, no es eso, sino que cambia el ciclo y que habrá veranos en los que vuelva a hacer fresco, que los habrá, este que viene o el siguiente o el otro, seguro que tenemos veranos de Rebequita, y veranos en los que veremos los 50 grados de manera corrida. Es decir, que en la edad geológica de la Tierra o en el tiempo geológico de la Tierra, el ser humano pues ocupa una micronésima de segundo y para nosotros pues, es muy complicado medir un cambio climático. Pero sí que estamos viendo cómo el proceso nos lleva a temperaturas extremas. Ya anuncian, creo que lo he leído en Cordópolis, para esta semana una temperatura de récord. El abril más cálido en Córdoba desde que hay registros, echa el cierre con máximas próximas a los 40 grados. Este jueves se prevén 39 grados en el Valle del Guadalquivir, en Córdoba y la Campiña, una temperatura que es más propia de julio que de abril, evidentemente. Que haya habido un abril que puntualmente estemos en 37, 38, lo habrá habido. Que es probable que el abril del año que viene o el siguiente sea lluvioso, pues posible, pero que la tendencia es la que es lo que pone en alerta a los meteorólogos o en este caso a los agrónomos, como veíamos antes en el informe este de Pablo Resco que publica el diario Córdoba. Que repito que la previsión era que en 2050 la temperatura subiera 2 grados, visto cómo evoluciona la temperatura, llegaremos mucho antes de 2050 a ese aumento, ese incremento de 2 grados, con lo cual habrá una afectación del agua que corre por las torrenteras, por las escorrentías, por el campo, porque al esquilmarse los acuíferos, buena parte del agua quedará en subterráneo y no correrá hacia los ríos, con lo cual habrá menos agua en superficie, que esto es menos agua en pantanos, que esto es menos posibilidades para el riego. Y lo que siempre escama de este asunto es que al mismo tiempo que todos aceptamos que esto va a ser una realidad, que es ya una realidad, se siguen planteando y proponiendo ampliación de zonas regables, que yo lo veo bien, que se amplíen, pero que había que explicar con qué agua piensan regar las zonas regables, si van a construir desaladoras o si van a hacer otro tipo de inventos, que nos lo cuenten, pero con el agua que hay ahora, que ya no da ni para lo que hay, no sé cómo se nos plantea aumentar la zona regable. Pero en fin, quien tenga intención de hacerlo, que lo explique. Hablando de agua, hablando de ríos, hoy el diario ABC, lo hemos leído ya antes, vuelve al asunto de la colada, de si se debió o no hacer la inversión, esos 4 millones de euros que hemos gastado el gobierno con nuestro dinero, para trasvasar el agua desde el Viso a Belmez, el agua de la colada de Sierra Bollera. ABC, una información que firman Javier Gómez y Francisco Pollato, lo tiene bastante claro. Los controles de la colada ya advirtieron de la mala calidad del agua durante todo el año 2022, pero la Confederación desoyó los documentos, dice, a pesar de ello, y decidió bombear agua no potable hasta Sierra Bollera. Bueno, hay que decir, no digo que sea falso lo que publican Javier Gómez y Paco Pollato, y Francisco Pollato, que es cierto, evidentemente. Los controles daban mal que del agua y la Diputación, pese a ello, apostó por llevar el agua de ahí, esa agua no potable, hasta Sierra Bollera. Hay que decir primero que era, la semana pasada lo comentaba Alfonso Alba en el periódico, era susto o muerte, era o trasladar agua poco potable o nada potable, o no trasladar nada, porque el agua de Puente Nuevo no llegaba a Sierra Bollera, por mucho que se hubieran puesto. El agua de Puente Nuevo no hubiera llegado nunca a Sierra Bollera antes de agosto o septiembre, yendo bien las cosas. Es verdad que ahora el agua que está llegando a Pozo Blanco sirve para poco, porque no se puede beber, pero sirve para algo, que es, por ejemplo, como hemos comentado siempre, para lavar los platos, para el aseo personal, para fregar la casa o para regar las macetas. Si no hubiese habido este bombeo, o este trasvase de
la colada Sierra Bollera, no habría agua para eso, con lo cual no habría que darle a cada persona 5 litros de agua como se están dando ahora, sino 20 o 25, porque habría que ducharse. No sé cómo se ducharía las personas sin agua en la ducha, no sé cómo se pondría la lavadora, no sé cómo se lavarían los platos, etcétera, etcétera. Es decir, que para algo sí que ha servido, para beber no. Y luego también, y repito, no estoy intentando desmontar los argumentos de ABC, pero dice, perdón, que nunca el carbono orgánico, que es lo que ha llevado a declarar el agua como no apta, o la inaptitud del agua, el límite está en 9. Dice el periódico que nunca bajó de 14 y que por lo tanto, si no bajó de 14, no debió haberse trasvasado agua. Hay que recordar que dio 14 sin potabilizar. En este caso, el agua da 34 sin potabilizar y 9 potabilizada. Es decir, que se ha rebajado en 25 puntos, que no sé con qué medida, pero si se ha llevado de 34 a 9, entiendo yo que de 14 pudo bajarse a 7. Que es el límite que marca el Ministerio de Sanidad para que el agua sea apta para el consumo humano. Es decir, que no estaba tan lejos de la potabilidad el agua. Había que potabilizarla, pero es que el agua de un pantano, yo no sé quién bebe agua del pantano directamente, a excepción de los animales, el agua se potabiliza, con lo cual el problema del carbono orgánico es que ni siquiera es tóxico, es que es un indicador de que algo está mal en el agua. De que algo está pasando en el pantano y por eso hay carbono orgánico a través de partículas, no sé cómo va esto, pero está en el pantano. Con lo cual el agua no se potabiliza para eliminar el carbono, se potabiliza para reducir los factores que elevan ese indicador. Repito que el agua no es tóxica, hay que ingerir una cantidad enorme de agua para que aquello tuviera un efecto. Tiene efecto, dice esta información, sobre el olor y el sabor, pero en cualquier caso el agua, si alguien ha bebido agua, habrán notado que no tiene efecto alguno. Si se ha bebido, pues eso es lo normal de cada persona, medio litro, 1 litro diario, hasta 5. Si es para comer, también se recomienda que no se utilice para comer porque no se elimina el carbono, perdón, no el carbono, sino los componentes que disparan el carbono no se eliminan con la cocción. Es decir, que yo estoy de acuerdo con ABC en que los niveles del agua marcaban que no era apta para el consumo, pero lo que no estoy de acuerdo es que hubiese alternativas, porque tampoco ellos en la información dan alternativas. Nos dicen que lo mejor hubiera sido el plan B, que no hay plan B. El plan A era llevar agua no potable para las tareas que nos requieren ingerirla, para todo excepto para beber o cocinar, y llevar para eso agua embotellada o en cisterna. El plan B era llevar cisterna, porque no habría nada que saliera por los grifos. Es decir, que yo creo que en ocasiones está bien detectar errores, está bien comunicar lo que ha hecho alguien mal, pero también habría que aportar qué ha hecho bien y sobre todo qué alternativa había si se quería mejorar aquello que se intentó mejorar. Por lo menos algunos intentaron mejorarlo. Que por cierto, también dice esta información que gran parte del problema que tiene ese pantano, tanto por arsénico como por alguna otra bacteria, que hay nitratos, que hay muchos, un ácido que se llama aminometilfosfónico, pues esa contaminación procede en buena parte de la agricultura y la ganadería que está alrededor de la colada. Y hay que preguntar quién tiene la obligación de vigilar que no se produzcan vertidos al pantano. La Diputación no es su cometido en este caso, son otras las instituciones que tienen que velar porque ganaderos y agricultores no viertan. En el caso de ganaderos, pues suelen ser excrementos orgánicos de los animales, desechos orgánicos, excrementos fundamentalmente, y en el caso de los ganaderos, pues eso, pues los nitratos, los fitosanitarios y algún incluso componente no permitido que aparece también en el pantano. O sea que no solamente consiste en limpiar el agua, sino evitar que se contamine. Bueno, más cosas. Hablando de ganadería, la Feria Agroganadera de Pozo Blanco se ha terminado este fin de semana, se ha celebrado esta semana pasada. Ha habido más de 1000 cabezas de ganado y, por ejemplo, lo leo en el diario El Día, con una cifra de negocio de 1.700.000 euros, titula el diario El Día. La Feria Agroganadera de Pedroches concluye con un volumen de negocio de 1,7 millones de euros. El certamen cumple su objetivo de respaldar al sector en un año complejo básicamente por la sequía, lo señala también en otros periódicos, que la sequía ha sido la gran demanda
de los ganaderos, en este caso, una feria agroganadera, sobre todo ganaderos. Los Pedroches es más ganadera que agro, aunque la feria incluye ambos aspectos, y lo que vienen a lanzar un SOS a consecuencia del problema con el agua. Que yo insisto, y no quiero hacerme pesar con esto, pero el agua es un bien finito. No por pedir todos más agua, alguien puede sacarse del bolsillo una manguera y regar campos y regar los abrevaderos de los animales. Cuando alguien instala cualquier tipo de producción, no hablo ahora de campo ni de agricultura ni de ganadería, sino cualquier, no sé, si alguien quiere montar mañana una fábrica de relojes de titanio, debería saber cuánto titanio tiene para fabricar relojes. No vale que primero monte la fábrica y le diga, oye, ¿y ahora dónde está el titanio? Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Si yo instalo una plantación de X hectáreas y planto cultivo una cosecha de regadío, cuando la tengo plantada, luego digo, oye, por cierto, ¿dónde está el agua? Creo que habría que también plantear eso antes de meterse en el sitio, porque hay un pequeño chantaje que yo entiendo a los productores, tanto a los agricultores como a los ganaderos, por la escasez de agua y los problemas que están teniendo, dar de beber a los animales y dar de beber a la tierra para que crezca la cosecha, los sembrados. Pero insisto en que esto lo dice Pablo Resco, no lo digo yo, en el diario Córdoba. Esto no va a mejorar si no hacemos algo drástico, y pensar que esta situación de este año ha sido coyuntural, que va a mejorar el año que viene, bueno, puede ser que mejore, efectivamente, que llueva mucho en mes de mayo o en junio y que eso alivie los pantanos, pero que va a pasar el año que viene o el otro, es decir, que esto es de mucho más estructural que coyuntural y le estamos dando quizás menos importancia de la que tiene. Bueno, más cosas. Señalan los periódicos el tema, antes de pasar al deporte, que hoy concluye el plazo para presentar candidaturas, serán públicas el miércoles oficialmente, porque ahora entra en fase de alegaciones e inspección, pero se conocen ya todos los partidos, y ya lo han hecho público, los principales partidos al menos, que concurren a las elecciones del 28 de mayo. La gran duda, que era ver qué pasaba con Vox, que era quien no ha presentado nada más que su líder o su cabeza de cartera, Yolanda Almagro, ayer se hizo público. Paula Badanelli seguirá siendo la número 2, era ya la número 2, fue número 2 en el año 2019, y el que fue número 1, que fue Rafael Saco, pasa a ser el 3, y la incorporación de Yolanda Almagro en la lista, que es un poco lo que quedaba por conocer, porque el resto ya conocíamos los primeros de Ciudadanos, se conoció por completo, conocemos ya la lista completa de Hacemos Córdoba, se conocía ya los primeros nuevos 10 puestos, se conoce entera, en fin, que ya sabemos básicamente los 5 partidos con más opciones de entrar en capitulares. Ciudadanos menos opciones, pero también todavía algunas encuestas le dan presencia en el ayuntamiento. De ahí para abajo, pues por ahora todo el mundo está muy lejos. Queda la campaña, habrá que escuchar a todo el mundo. Hay partidos que están siempre rozando, por ejemplo, PACMA sigue siempre cerquita del 5%, pero por el momento no hay más opciones que para los 4 primeros, PP, por este orden, PP, PSOE, Unidas Podemos, Hacemos Córdoba, perdón, en esta ocasión, y Vox serán los 4 partidos que casi seguro tengan presencia en capitulares, y peleando pues Ciudadanos y PACMA, que es el que suele quedar en sexta posición. Tampoco vamos a hacer de adivinos, habrá que esperar a contar las papeletas, pero con este planteamiento se inicia la campaña electoral. Y ya hablando de deporte, como siempre les digo, durante el día tendrán información mucho más exhaustiva, Fernando López en todo CCF, Raúl Díaz en el informativo y Nacho Serrano en la noche, con el programa Zona Deporte, sobre qué ocurrió ayer en Majadahonda, donde el Córdoba volvió a perder. Son 2 meses ya sin ganar. El diario Córdoba titula, que lo hemos visto ya antes, el Córdoba sigue su queda en picado, y la versión digital titula: si lo encuentra un Córdoba sin alma, entierra sus opciones de playoff ante el Rayo Majadahonda, 1-0. El diario ABC, el Córdoba pulveriza la ilusión de la afición tras caer contra el Rayo Majadahonda, 1-0. El Día de Córdoba titula: el Córdoba se aleja de nuevo de la zona de playoff de ascenso, y Cordópolis pues dice algo parecido también, si lo encuentro. Bueno, por ahí están los periódicos
todas las reacciones ante un nuevo fiasco. El efecto Mosquera no ha durado nada porque el Córdoba, 2 partidos con este hombre y lleva una derrota y un empate en casa, así que no hay efecto revulsivo, y el Córdoba, que ya se aleja, sigue siendo séptimo, pero ya está a 4 puntos de Linares, es decir, que aunque ganara el partido que tiene aplazado contra el Ferrol, seguiría estando séptimo clasificado, ya bastante lejos, porque el quinto, que es el que marca la raya, el Celta B, está a 5 puntos, y repito que aun ganando el partido, si se ganara, que ya hay que sospechar cualquier cosa, a Racing de Ferrol, que está cuarto, pues el Córdoba seguiría a 3 puntos de la zona de playoff. Partidos complicados. La semana que viene vino a visitar el Depor, un equipo que está muy arriba, que está el tercero, bastante asentado en la zona de playoff. El Alcorcón ayer empató en casa con el Deportivo, pero bueno, lo que son pinchacitos de otros, para nosotros son grandes pinchazos que nos hacen que no aprovechemos ninguna oportunidad. También hubo ya otro empate, creo que él también le pinchó a alguien de arriba. El Racing Ferrol ganó 0-3, el Depor le ganó al Ceuta 1-0, el Rayo le ganó al Córdoba, el Celta B empató, ese que me refería, con un equipo, con un Talavera, que sigue último, desahuciado, y aún así le sacó el empate al Celta en casa, y el Madrid B perdió en el campo del Unionistas. Bueno, pues pese a todos esos pinchazos de la zona alta, el Córdoba desaprovechó una vez más la ocasión de acercarse a la zona alta de la tabla y sigue con menos opciones cada vez para meterse en playoff. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Hay mucha más información en los periódicos. Antes de irnos, pues un mensaje. Quiero recordarles que PTV Telecom tiene una oferta incomparable, mediante el cual ya no tendrás que comparar con otra compañía, porque PTV ofrece esta oferta, esta promoción que están viendo, un Zapi Televisión, 1 giga de fibra por solo 19,95 euros al mes, sin permanencia, sin compromiso, solo el compromiso de PTV hacia el cliente. Por 5,95 euros más también se puede añadir una línea móvil. Más información en el 1650. PTV, somos incomparables. Como les decía, mucha más información en los periódicos, así que bajen el kiosco, lean los periódicos por internet, o las radios también, que tienen su página web en internet, y si no, pues vea la tele, que aquí estamos nosotros todo el día. Hasta mañana, como siempre, gracias por su atención.